de los sistemas de recomendación y llegamos a un punto muy interesante donde nosotros nos dimos cuenta que si nosotros afectamos, y creo que vos hiciste un comentario muy interesante, incluso creo que Daniel y vos fueron los que como que redondearon todo el concepto, y era que cuando nos fijábamos en las bases de datos y teníamos un ejemplo que era con personas, probablemente podíamos hacer énfasis en algunas características de esas personas, ¿sí? Y que eso estaba muy relacionado con nuestra atención, ¿sí? Y que lo habíamos puesto en una palabra muy simple, o en una frase muy simple, era a qué de todas las posibles características de la persona nosotros le ponemos más atención, ¿sí? Y entonces habíamos dicho que hacer ese énfasis era darle peso, pero no era un peso matemático, sino un peso conceptual a algunas de las variables. ¿Te estás acordando, John, o no? Y creo que esa idea sí. de peso conceptual vos la definiste muy claramente y eso pues como que nos dio pie a seguir la conversación. Entonces decíamos que Es era... priorizar un elemento sobre otro. Exacto, priorizar algunos sobre otros. Y entonces descubrimos después con Daniel que esa idea de peso metafórico o peso conceptual no era tan metafórico, no era simplemente una analogía, sino que realmente lo podíamos hacer haciendo multiplicaciones dentro de la base de datos. Y lo que decíamos es que era lo que íbamos a multiplicar, las columnas, era multiplicar toda una columna por un valor grande si le dábamos un peso grande o por un valor muy pequeño si le dábamos un valor muy pequeño. Listo. Entonces, los sliders, John, son exactamente hacer esa importancia o esa importancia conceptual o incluso esa atención, hacerla interactiva, ¿sí? Es decir, ponerle a cada una de las columnas sliders para yo saber a qué le voy a dar más importancia dentro de mi base de datos. Listo. De tal manera que cuando yo multiplico todas las columnas por los valores que yo quiero ajustar, entonces los valores a los que yo le estoy dando más peso realmente van a influir mucho más en la creación de los vecindarios. ¿Sí? Sí, Sí. sí, esa era mi idea también. Sí, Básicamente sí, decime es yo. para darle una potencia, un valor mayor a una variable que exista A antes una de o a varias. a varias. Okay. Es decir, como decimos como en argot así callejero, toquetear todas las variables para decir, estas me gustan, estas más o menos y estas no. Entonces a unas les subo, a otras les bajo y a otras les bajo y incluso puedo poner algunas en el valor mínimo, ¿sí? Y de esa manera yo me estoy enfocando literalmente en unas variables, ¿sí? Con ese toqueteo con sliders, ¿sí? Pero la Eso palabra que sería, hice fue potencializar, me encanta, es una excelente palabra. eso literalmente lo hacemos antes de hacer pues, el sistema de agregación. Todo, eso es lo primero que se hace, que tú muevas un slider y dices, a esta variable le voy a bajar unos punticos y cuando tú ejecutas el slider, toda la cascada de procesos se vuelve a ejecutar, porque ese cambio afecta todo, ¿sí? Afecta cómo se hace el vecindario, cómo se hace la agregación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Okay, listo. Listo. John, ¿te queda más claro? Sí, relativamente. John, porfa, explícale a Natalie y a Miguel exhaustivamente hasta que Miguel y Natalie entiendan bien y estemos todos como en la misma página. Incluso puede que haya otros que no hayan entendido, pero no lo hayan dicho. Listo. Esencialmente lo que queremos lograr es que con los sliders es aumentar el peso que tiene en la operación una variable específica de las diferentes columnas que tenemos. Entonces seleccionamos una columna y lo podemos, pues, usando el slider es más fácil porque los sliders pueden tener valores de entre 0 a infinito. Si le decimos como que potenciemos la variable esa por 5, entonces antes de hacer el sistema de agregación, lo que hacemos es potenciar todos los datos de esa columna por 5, y luego si les aplicamos el sistema de agregación para que le demos mayor peso a esa variable y pues que los resultados que aparezcan pues estén afines y acordes con estos cambios que hemos realizado. John, digamos metafóricamente, explicarle a Miguel y a Natalie
esos pesos que significan, como desde un punto de vista humano, Okay, simple, está buena. sí. Digamos que yo estoy digamos que estoy en una tienda donde digamos que estoy viendo en una tienda que donde venden nachos, pero venden otros productos. Entonces, ellos siempre van a querer que sus productos se vendan con nachos, pues porque eso es su enfoque principal. Si no hay, entonces ellos van a siempre priorizar como que entre las opciones que los usuarios le digan, pues aparezca ese elemento, porque sus productos pues se enfocan mucho en esa área. Entonces va a recomendar siempre productos que tengan un gusto al participante, sí, pero que también se enfoquen en sus productos esenciales. Porque imagínate que todos digan, no, es que nos gusta, están en una tienda de nachos, pero les gusta algo como una pizza. Hay uno que hace. Bien, listo. John, creo que nos ayudaste un montón y al mismo tiempo que ayudas a los demás, afianzas tus ideas, ¿sí o qué? Voy a hacer una precisión Esencialmente. a lo que dice John antes de ir a Miguel y a Miguel Ángel, y es esto. Los tamaños de los sliders, hagamos que el máximo sea 1 y que el mínimo sea 0, para que así sea mucho más simple, para que no tengamos sliders que vayan hasta 5000, sino que sea entre 0 y 1. ¿Sí? Entre 0 y 1 ponemos todos los sliders y eso nos simplifica mucho. ¿Vale? Lo bueno, profe, es que uno puede, pues, aquí decirle de cuánto a cuánto y cuánto van a ser los steps. Entonces uno le dice de 0.1 para que vaya aumentando en 0.1 Puede cada vez que ser. uno lo va, pues, modificando aquí. Bueno. Pero digamos ahí con Daniel, pues estamos mirando y cierto que no hay ningún problema en que, digamos, pues cuando uno mueve los sliders no tenga que hundir pues un botón como para que carguen los datos, o sea, sería no hay más, ningún problema. sería más chévere que no hubiera que hundir ese botón, ¿no? Pero no sé si eso sea fácil de lograr para ustedes. En los programas Sí, pero... en que yo programo se puede hacer que cuando entra un número diferente al anterior, se ejecuta la función, pero si no les queda fácil y quieren mejor poner un botón como de vuelva a computar todo, no hay ningún problema. Esa era la pregunta que me estabas haciendo, Miguel, ¿cierto? Sí, profe. Sí, bien. Miguel Ángel Rivera, comentanos. No, profe, ya la verdad con eso me dejaste, me arreglaste mi duda porque mi cuestión era para qué como tal queremos darle importancia que se multiplique si podemos hacer un valor de 100% importante o digamos 20% de importancia. Sí. ¿Para qué queríamos decir que será sobre elevado a 5? Te voy a decir, Miguel, otra versión adicional a la que dice John. Cada uno de nosotros, dentro de ese espacio que estamos definiendo, que es el espacio de los gustos por la pizza, que es súper simple, cada uno de nosotros tiene una curva de importancia de los intereses, de los ingredientes diferente. ¿Sí? Ajá. Cada ser humano representa una curva de intereses. Y eso en el fondo es como una manifestación de la cognición de ese espacio de las pizzas, ¿sí? ¿Cuáles son las curvas de Miguel? Estas, mucho esto, poquito esto, mediano esto, que incluso vos ya las anotaste ahí, ¿cierto? Sí, exactamente. Listo. Esa importancia es muy humana, eso, darle importancia a las cosas. Creo que si algo tenemos nosotros ante la vida es que no somos neutrales ante nada, absolutamente nada, sino que casi siempre estamos enfocados en que nos guste más una cosita o otra, o cuando vamos a escoger ropa, que tenemos todas las opciones, cada uno de nosotros va a escoger ropa distinta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos esa afinación, esa curva de gustos por diferentes detalles de la ropa. Cada uno tiene su curva diferente. Entonces a uno le gusta más estos colores, a otro le gusta más estos tamaños, a otro le gusta más estas formas del cuello, de las mangas. Y en todas esas subjetividades son curvas de importancia de las diferentes características. Entonces, ser nosotros capaces de afinar esas búsquedas en esas bases de datos es acercar ese sistema a algo muy de AI, o que replique cosas de AI, ¿sí me entiendes? Pero AI literal, ¿no? De manifestaciones cognitivas de procesos, de gustos. Yo sé que esto suena un poco light porque son, no sé, 15 multiplicaciones, pero en el fondo la sumatoria de todas esas multiplicaciones tiene una representación filosófica mucho más grande
de lo que es, ¿no? Y es definir los gustos de alguien, ¿sí me entendés? Entonces, eso que estamos haciendo desde un punto de vista técnico es súper simple, pero desde un punto de vista filosófico es como muy chévere, muy denso, y lo que nos da pie a que esas aplicaciones sean top, ¿cierto? Sean muy sofisticadas y tengan un carácter conceptual muy fuerte, o puedan tenerlo, pues ya lo veremos más adelante. Entonces, si no hay más preguntas, bueno, queda preguntarte a ti, Natalie, si tú te sientes cómoda con lo que hemos hablado o si quieres que repasemos algunas cositas más. Sí, profe, ya entendí. Pero mi pregunta es, entonces dejamos el slider este de 0 a 1. Sí, es lo que me parece más apropiado, dejarlo entre 0 y 1 y que todo lo hagamos entre 0 y 1 porque es porcentaje, ¿no? Como porcentaje de importancia, 100%. Es lo más importante. Porcentaje de importancia, 0.1% es muy indiferente para mí y eso ya nos ayuda un montón a solucionar. Natalie dice, sí, correcto, Natalie, muy bien. ¿Alguna otra duda, grupo, de alguien más? Vi que ahorita Mateus estaba levantando la mano, no sé, Valentina, Natalia, Laura, Daniel, Paula, Luisa, Hilary, John, Natalia, Juliana, Stephanie, Diana. No sé si alguien tiene más dudas, o sea, para eso es la clase de hoy, pues, entre otras cosas. Oscar, ¿no? O sea, todos estamos bien. Eso es una muy buena seña. Nicolás, creo que dije todos los nombres, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, Daniel, pues mostranos, ilustranos un poco Bueno, cómo eso va era tu lo que iba a proceso. preguntar. Pues yo primero, pues según el texto del sprint, yo pues intenté sacar como qué son las cosas que yo puedo modificar para luego esperar un resultado. Entonces, pues obvio, la persona, que ya es lo que ya habíamos hecho, el tamaño del neighborhood y también la agregación. Entonces, como nosotros regresé a los sliders de las agregaciones y pues tengo estas 4, el promedio, miseria mínima, máximo placer y la medida de satisfacción. Daniel, dijiste sliders y creo que con eso vas a confundir a todo el mundo. Perdón, Regresaste a los slides. es Sí. los slides, sí, señor. Sí, sí. Entonces, aquí saqué las opciones. Entonces, pues por último, aquí tengo los sliders, ahí sí, según cada propiedad de cada columna pues que tenemos en la matriz, en la base de Correcto. datos. Uh-huh. Pero entonces mi duda era eso, que esto se calculaba antes de sacar el neighborhood, porque por ejemplo en el Sí. sprint 3, que pues ya lo tengo aquí, si yo aquí se supone que todo está en 100%, Uh-huh. como lo habíamos hecho en el sprint anterior. Entonces, si Uh-huh. yo le pido, por ejemplo, las mismas 5 personas, a Miguel Olivares me sale pues 98% y tal, y tal. Entonces, si yo en ese orden de ideas pido lo mismo, en este sprint 4 esperaría tener como la misma información. Entonces, pues sí, Pero efectivamente si tengo cambias aquí. los sliders, ya no. Sí, por ejemplo, aquí le voy a bajar a piña un poquito. 97% de Hilary. Ya ahora Hilary es la primera. Por ejemplo, aquí cambio jamón. Exacto. ¿Qué es Eso, eso? grupo, es lo que queremos ver. Nosotros como recomendadores de información tenemos muchas herramientas. Como diseñadores, precisamente, de la interacción. Esto puede estar behind the scenes, ¿cierto? Sí, Esto es, digamos, como nuestro panel de control para poder hacer unas configuraciones muy robustas, pero esto puede ser para entrenar todo el backend. Y cuando lleguemos a un backend muy apropiado, que probemos que este tipo de recomendaciones funcionan para nuestro público, ya cada afinación, cada peso que le dimos a cada variable, cada tipo de agregación, etcétera, es el diseño nuestro. No sé si me entienden esa idea. O sea, este es nuestro playground como diseñadores, ¿sí? Ver si ajustando esos valores las personas tienen mejores recomendaciones o no y sienten que son mejores recomendaciones para ellos o para ese grupo, que es en lo que nos vamos a enfocar, en evaluar eso, que es parte de lo que quiero que comentemos hoy. ¿Cómo evaluamos un sistema de recomendaciones? Esa es una gran pregunta. Sí, entonces la clase de hoy va a ser enfocada en todo eso. Primero saber que el sprint va correcto, que todo lo podemos realizar y después explorar un poco los contextos que cada uno ha pensado, trabajar y después pensar cómo carajos se hace una evaluación de un sistema de recomendación.
Y ya con esos assets ya podemos empezar a trabajar en el proyecto final. Entonces, Daniel, si querés nos seguir mostrando más, Sí, creo iba que a ya preguntarte. Sí. Es que, por ejemplo, ya cuando aquí en el Naive Average, aquí pues simplemente yo saco la protopersona sacando como de mi actual neighborhood, saco el promedio de cada una de las columnas y así pues yo creo mi protopersona. Y luego con esa protopersona es que dependiendo de la agregación, saco los datos de mi persona de agregación, que es a la cual yo le voy a recomendar las pizzas. Entonces, Naive Average, pues siempre es lo mismo que el de arriba, aquí no ha cambiado nada, son los mismos datos. Pero si yo, por ejemplo, escojo Least Misery, se supone que, bueno, no me acuerdo cuál era la condición, creo que era, si son menores de 5, entonces se pone un 0. Entonces, si yo lo doy Submit, se pone en 0 todos los demás y solo queda 5, pues el que era 5. Una pizza con maíz. Exacto. Pero lo raro es que la pizza con maíz te recomiende hawaiana, eso está interesante. Esos datos, o sea, yo he seguido tal cual las fórmulas y he tenido como cosas extrañas que suceden aquí. Sin embargo, el único de estos que me ha parecido como bueno, más tricky, porque el Least Misery y el placer, pues simplemente es verificar si son mayores o menores que un dato. El que sí me ha parecido complicado es el de medida de satisfacción, porque aquí tenía que sacarle la desviación estándar a cada una de estas cosas de aquí, ¿no? Entonces yo lo hice y, por Y ese es ejemplo, el que aquí da... Sí, dale. me imprime en pantalla, por ejemplo, la desviación estándar de la piña es de 2.8, la del pepperoni es 0, el jamón es 0, la del queso es 0.41, entonces yo me ponía a escoger la desviación estándar para que sea alta, tiene que ser mayor a 1, entonces si es mayor a 1, pues no descartaba ese dato, pero si es menor a 1 y mayor a 0, o sea, entre 0 y 1, pues la podía aceptar, entonces por eso aquí pero creo que está siendo muy estricto. Nuestra escala de valores está entre 1 y 10, ¿cierto? Sí. Entonces, una desviación estándar es que todos coincidieron en que les gustaba, por ejemplo, la piña. Unos dijeron 7, otros dijeron 8 y otros dijeron 9. Eso es muy cerrado, ¿cierto? Porque la desviación estándar es hacia arriba y hacia abajo. Eso me parece que es muy estricto. O sea, es que todos están en un rango de 3 desviaciones, pues, en la media y hacia arriba y hacia abajo. Entonces... Podés hacerlo un poquito más holgado si querés. Me parece que puede funcionar. Profe, me perdí ahí. Listo, no, mira, Mateus, no te preocupes. En los slides, no en los sliders, en los slides habíamos visto diferentes métodos de agregación. Acuérdate que la agregación es esta pregunta. Bueno, tengo un neighborhood, ¿sí? Y de ese neighborhood tengo los vectores de cada persona, donde tengo los gustos de cada persona por los diferentes ingredientes. Eso es lo que llamamos vectores de dimensiones, ¿cierto? Todo bien, eso ya lo sabemos. Pero entonces lo que nosotros hacemos con la agregación es convertir esos 5 vectores o esos 4 o los que sea en uno solo, ¿sí? Para poder con ese vector resultante o el vector agregado buscar otra vez en una base de datos, ¿sí? En otra base de datos, que es la de las pizzas que ya vienen armadas. Entonces, para hacer esa agregación, teníamos varias metodologías, que es donde Daniel tiene acá Aggregation System, que tiene 4. Entonces, uno es el simple, Naive Average, que es vos coges qué tanto le gusta a las personas del neighborhood cada uno de los ingredientes y haces un promedio. Entonces, tenés, por ejemplo, ahí está Daniel Martínez, Stephanie Melo, Miguel Rivera, Valentina Zapata, y ves qué tanto le gusta a cada uno la piña, el pepperoni, el jamón, y haces el promedio del gusto de piña de ese grupo de 5 personas, del promedio de pepperoni de gusto de esas 5 personas, etc. Y así, vos con ese valor, con ese naive average, buscas en la otra base de datos y encontrás las pizzas que te recomienda. Pero hay otras maneras, ¿sí?, de hacerlo, que otra era el least misery, y es decir, que la pizza no iba a tener ningún ingrediente que a nadie no le gustara. Entonces lo que estábamos haciendo es que si alguien tenía un ingrediente que era menor de 5, por ejemplo, es decir, que ya pasa a la zona donde a mí no me gusta el maíz, por ejemplo, entonces yo le pongo 0 a ese ingrediente, es decir, ese ingrediente no va a estar. Sí, ese ingrediente
no va a estar en la pizza que me va a recomendar. Ese es otro que sirve, ¿no? Que es el de least misery. Hay otro que es el de maximum pleasure, que habíamos visto, y es que no, vamos a poner solamente ingredientes en los que todos coincidan que les gusta mucho ese ingrediente, ¿sí? Y habíamos visto otro que era más interesante, pues tal vez más interesante, no, simplemente otro, porque todos son válidos, no es que porque sea más complejo sea mejor o peor. El otro era este, pensar en qué tanto acuerdo había entre las respuestas. Entonces, acordate, Mateus, cuando estábamos viendo los histogramas de las respuestas, ¿cierto? Si yo tengo voy a compartir aquí, hacer un board acá para dibujar unas cositas, ¿listo? No, perdón, esto se hace acá. Ay, se me olvidó cómo se hace, perdón. Edit, meeting. ¿Cómo es que se hace grupo para hacer un tablerito? Window. Uy, meeting. ¿Alguien me ayuda con esto que se me olvidó? Para hacer un tablito. Draw. ¿Dónde está Draw? Ah, no, en Share Screen. Ya. Share Screen, Whiteboard. Listo. Perdón. Entonces, mira, Mateus, cuando uno tiene una pregunta, por ejemplo esta, ¿qué tanto te gusta la piña? ¿Sí? Entonces nosotros lo que hemos visto, como analizamos nosotros esta información, es así. Tenemos aquí, perdón, me quedó muy feito, pero no importa. Una escala de Likert donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? 1, 2, 3, perdón, pues, les ofrezco mil disculpas. 4, 5 y 6. Por estos numeritos tan feos. Y aquí cuento cuántas respuestas hay de cada una de esas escalas de Likert, ¿sí o no? Entonces aquí va el punchline, Mateus. Cuando hay acuerdo, lo que yo encuentro es algo así. Cuando yo tengo un acuerdo, como, ¿sí? Encuentro una cosa que tiene un pico muy pronunciado en alguno de los valores. ¿Sí? Mateus, me decís por favor si va siguiendo el grafiquito este. Sí, profe. Eso es cuando hay acuerdo. Esto significa que hay acuerdo cuando hay un pico súper claro. Entonces, bueno, voy a escribir acá. Ese es un acuerdo. Pero cuando, por lo contrario, yo no tengo un acuerdo, sino que estoy encontrando que todo el mundo está respondiendo cosas parecidas, ¿cierto? Entonces no tengo un acuerdo precisamente. Entonces yo encuentro respuestas así. ¿Sí? Esto es que hay un desacuerdo muy grande. ¿Sí? Que de todas las respuestas hubo personas que respondieron 1, 2, 3, ¿sí me entendés? Eso significa desacuerdo. ¿Vale? ¿Sí lo entendés, Mateus? ¿Por qué? Sí, profe. No hubo un acuerdo en las respuestas, no, cada persona respondió lo que quería, entonces cada uno dijo sus cosas diferentes y es muy difícil que la gente se ponga de acuerdo. Entonces, en el primer caso, cuando hay acuerdo, la desviación estándar es muy chiquita, porque uno sabe que la desviación estándar es la barriguita de ese gráfico, ¿cierto? La media es probablemente 4 y la barriguita es angostica, ¿cierto? ¿Qué tanta dispersión hubo? No, pues hubo poquita, ¿sí? Entonces, por eso es que la desviación estándar es una variable interesante, ¿sí? Porque entonces me dice si hubo acuerdo o no. Entonces, aquí la desviación estándar puede ser 1, ¿sí? Desviación estándar en el acuerdo puede ser 1, ¿sí? Perdón, desviación estándar igual a 1. Listo. Pero mira que en el caso del desacuerdo, uno sí puede sacar un promedio. Promedio 4. Sí, ok, todo bien. Pero ¿cuál es la desviación estándar? 3. Sí, ok, puede subir para abajo 3. Pues puede subir 3 para arriba y bajar 3 para abajo. Entonces la desviación estándar es una seña súper clara y súper no equívoca de que ante una respuesta hubo un acuerdo o un desacuerdo. ¿Sí lo pillas, Mateus? ¿Lo entendiste o no? Sí, profe. Entonces, es muy interesante uno pensar en que si uno va a hacer un sistema de recomendación, pues si la gente está de acuerdo, o sea, si es el caso de arriba,
Si la gente está de acuerdo en algo, entonces el sistema de recomendación va a ser mucho más fácil de hacer, porque entonces sabemos que si funciona de esta manera, ese ingrediente, piña, le gusta a la gente mucho o no, Qué pena, o en cierta pues, cantidad, perdón. no, qué pena, que si puedes volver a repetir lo del acuerdo y desacuerdo utilizando los dos elementos que me perdí un momento, qué pena. Listo, listo. Entonces, vení, yo voy a borrar acá. Voy a empezar desde cero otra vez, listo, para que lo hagamos súper bien. Gracias, profe. Entonces, mira, tenemos una pregunta como esta: ¿qué tanto te gusta la piña? ¿Sí o no? Y lo que nosotros obtenemos cuando tenemos ese tipo de preguntas es que tenemos un histograma, ¿sí o no? Y ese histograma nos dice que sí, efectivamente a la gente le gusta la piña medio o mucho, y tampoco a nadie le encanta demasiado, o a algunas personas más o menos les gusta, ¿sí o no? Entonces podemos obtener un histograma donde vemos que las respuestas se centran entre 4 y 5. Listo. Entonces esto también lo habíamos dibujado pues como con una curva envolvente que podíamos ver por encima, y entonces la curva envolvente podía ser como esta, ¿cierto? Este tipo de curvas que tienen como un pico muy claro son curvas donde decimos, ahí hubo un acuerdo, ¿sí? Hay un acuerdo. ¿Cómo sabemos que hay un acuerdo? Porque la mayoría de la gente responde las preguntas en la misma zona. ¿Sí lo ves, Alejandro? ¿Te queda más claro ahora? Sí, profe. La mayoría de las personas respondió a las preguntas en las mismas zonas, entonces hay un acuerdo. Y hay una herramienta estadística súper fuerte, súper potente, que nos ayuda mucho, y es la desviación estándar, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos este tipo de curvas con acuerdo, la desviación estándar tiende a ser pequeñita, los datos no están muy dispersos, ¿sí? ¿Sí? Entonces la desviación estándar, no voy a escribir con otro cosito, voy a escribir acá. Cuando hay acuerdo, también hay desviación estándar pequeña, ¿sí? Porque la gente no se movió mucho de cierta zona, ¿sí? Un acuerdo entonces es igual a desviación estándar pequeña. Pero hay otro caso muy diferente, listo, que vamos a dibujarlo entonces abajo en otro cuadrito. Y es este. Yo tengo las respuestas a una pregunta, ¿sí? Pero, y están los mismos punticos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero ahí las respuestas a esa pregunta fueron diferentes, fueron mucho más confusas porque no hubo acuerdo. Todo el mundo, había unos que les gustaba 0 la piña, otros que les gustaba un poquito más que 0, otros que un poquito más, otros un poquito más, otros un poquito más, otros un poquito más. Entonces mira que aquí, si dibujamos ese perfil, Alejandro, aquí no encontramos precisamente ningún acuerdo, sino que vemos que esto está completamente plano, ¿cierto? Ahí no hubo un acuerdo. Entonces ahí podemos claramente decir que ahí no hubo acuerdo, ¿sí? No hubo acuerdo, y además desviación estándar grande, muy grande. Listo. Cuando la desviación estándar es muy grande es porque los resultados están muy dispersos, ¿sí? Vos sí puedes sacar un promedio, lo que les decía ahora, uno sí puede sacar un promedio, pero el promedio es muy engañoso porque dice, sí, pues mi promedio es, no sé, 3,5, listo, este podría ser mi promedio, ay, perdón, este podría ser mi promedio acá, 3,5, pero hubo acuerdo, no. Entonces ese 3,5 no nos sirve para nada porque realmente la gente no está de acuerdo en qué tanto le gusta la piña. Listo, entonces, recomendar algo, y aquí viene pues como el punchline, es que recomendar algo en el caso de abajo, ¿sí? Recomendar algo en este caso, ¿sí? Perdón, en este caso es muy difícil porque realmente no hubo ningún acuerdo. Entonces, si no hay un acuerdo, uno podría decir, no, entonces ese ingrediente va a ser problemático. Ya sabemos que es problemático porque la gente no sabe si le gusta o no. O decir, o más bien decimos, entre las personas que pertenecen al vecindario, no hubo un acuerdo, entonces descartemos ese ingrediente. Más bien, no toquemos ese tema, por decirlo de otra manera. ¿Queda bien esa analogía o no? Como decir, no,
en esta reunión, ese tema, cuál es el mejor equipo de fútbol del universo, no haya un acuerdo. Entonces no toquemos el tema del equipo de fútbol para que no sea un problema en la recomendación. Mientras que si tocamos ese tema de qué tanto te gusta la piña y los resultados son así, no, ahí sí hubo un acuerdo. Entonces podemos decir, no, qué nota. Usemos ese valor de promedio que nos dio acá, ya sea alto o sea bajito, pero usémoslo porque nos indica que las personas todas odian o medio les gusta o les encanta ese ingrediente, pero sí hubo un acuerdo entre ellas. Entonces, este tema sí lo podemos tocar, sí lo podemos aquí coincidencialmente traer a la mesa porque todos sienten lo mismo frente a ese estímulo, frente a esa pregunta. ¿Está más claro, Alejandro, o no? Sí, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias. Listo, grupo, creo que nos quedó más claro a todos esto, ¿cierto? Sí, profe. Listo, excelente. Entonces ahora sí podemos volver a las diapositivas de Miguel. Bueno, y la pregunta de Daniel, perdón. La pregunta empezaba por Mateus, que era de por qué nos interesa la desviación estándar en este caso. Mira, este es el ejemplo claro. Si la desviación estándar es muy grande, uno dice, no, ese tema es mejor no poner ese ingrediente, porque a la gente no le va a gustar. Ahora, si la desviación estándar es pequeña y además el ingrediente está arriba, quiere decir, pues ese es un gana-gana porque a todo el mundo le va a encantar ese ingrediente, ¿sí? Profe, Sí. entonces podríamos trabajar de que si la desviación estándar es mayor, no sé, a 5, ¿la descartamos? Podría ser, pero mira que ese número es un número que tú mismo diseñas. ¿Sí? Ese 5 es parte de tu diseño. Sí. Oh. ¿Sí? Igual ese 5 lo estoy pensando es porque nuestra escala es de 1 a 10. ¿Eso tiene que ver? Sí, claro, no, definitivamente tiene que ver, claro, es que la desviación estándar depende de la escala que tú utilices, sin duda. Ok. Yo podría hacer, sí podría hacerlo como diciendo dependiendo del tamaño de la escala. Si la desviación estándar es mayor como, o sea, la mitad de esa escala, entonces... Probablemente ese es un buen diseño, ¿cierto? Si la escala es 1 a 10 y la desviación estándar es la mitad, pues hubo mucha dispersión. Pero también tienes que, pues, o podrías observar cuál es la desviación estándar de todos los ingredientes, a ver si esa escala te elimina entonces todos los ingredientes. Ok, cierto. ¿Sí? Esas son preguntas que uno le empieza como a hacer ahí a los datasets. Vale. Vale, profe. Listo. Listo. Entonces sigamos pensando en más cosas. Entonces, voy a dejar de compartir esto. Stop share. Listo. Daniel, ¿nos terminas de compartir entonces tu pantalla o ya quedamos bien con esa muestra del sprint? Pues sí, ya era eso, pues no pide más, ¿no? Ya No pide todo el más. sprint. Eso es. Entonces, quiero si quieren que discutamos un poquito más sobre el sprint, lo podemos hacer para saber si alguien quiere mostrar su pantalla y mostrarnos otra versión de lo que está haciendo o tiene otras preguntas o algo. O si no, que nos enfoquemos en las aplicaciones, porque creo que en el fondo eso es lo que nos interesa, ¿cierto? Porque no estamos en una clase de ingeniería, sino que estamos en una clase de interacción sociotecnológica y esa es la gran pregunta. ¿Cómo le añadimos valor a la vida de las personas utilizando este tipo de herramientas? Eso es lo que nos interesa. Miguel, adelante. Para la próxima clase tenemos que traer cada uno el código. Para la entrega, claro, porque la entrega es como hemos calificado siempre los sprints, ¿cierto? Código, mostrar que funciona, ponemos una nota. Listo, profe. Listo, entonces si hay más preguntas de los sprints, es el momento porque vamos a pasar entonces a conversar sobre otro tema, ¿vale? ¿Es individual o es en grupo? Pues lo hemos trabajado como más bien individual, grupal, de una manera muy laxa, ¿cierto? Como que si queremos lo hacemos en grupo, pero lo presentamos individual, pero para hacerlo más ágil y para, digamos, transmitirnos entre todos confianza, nos preguntamos con quién hemos trabajado, en fin, lo hemos hecho de una manera más bien llena de confianza. A mí me parece que es lo mejor que podemos hacer entre nosotros. Entonces yo creo que es la manera pues correcta de hacerlo. Vale, profe. Listo. Entonces, yo estoy muy intrigado y me muero de las ganas de saber en qué estamos pensando, cómo vamos a añadirle valor a las comunidades utilizando este tipo de tecnología.
Valentina, bienvenido tu comentario. Hola, profe. Pues yo estaba pensando en qué contexto se puede aplicar esos sistemas de recomendación para generar valor a los grupos sociales y se me ocurrió una idea en la que pues le permita a los usuarios, pues un aplicativo que le permita a los usuarios encontrar como un empleo basado en sus gustos o habilidades y ahí es donde entra este tema que estamos viendo como de los pesos. Entonces, pues de esta manera el usuario va a poder encontrar como pues un empleo y que se ajuste a sus gustos o habilidades, o incluso también una empresa que cree un algoritmo que funcione de esa manera para encontrar pues a sus empleados. Sí, yo creo que ese es un excelente ejemplo, ¿no? Tú tienes unas bases de datos de personas que llenan sus habilidades, ¿no? Nos dicen cuáles son sus habilidades de una lista que serían ingredientes, ¿no? Y luego tú tienes, por otro lado, unos empleadores que llenan otra base de datos y nos dicen, vea, yo tengo estos trabajos disponibles, necesito a alguien que sepa esto no me importa, esto no me importa, y esto sí. Pero entonces ahí no estamos utilizando la idea de vecindario, ¿cierto? No estamos haciendo un algoritmo de recomendación para grupos de personas, sino para una persona, ¿cierto? Estamos convirtiendo el problema de una persona y conectarlo con su trabajo ideal, ¿no? De los que están en la lista. Pero estamos haciendo uno a uno y no estamos haciendo, no estamos teniendo el problema de solucionar el problema a un grupo de personas. ¿Sí? ¿Sí me entendés, Valentina? Sí, profe. El caso sería esto, pensemos en esto. Tenemos un grupo de personas que quiere trabajar junta y que busca trabajo. Sí, es un equipo. Pues ahora la pregunta sería esa, ¿cómo le buscamos trabajo a un equipo donde las personas de ese equipo tienen habilidades diversas? Ese sería el tipo de problema que se enfocaría más en el contexto que tú estás planteando, pero no sé si sea valioso y más aún si en el mundo real pues le añadamos valor a ese equipo, incluso si ese equipo sí exista, ¿sí? Podemos seguirlo pensando. Laura, cuéntanos. Hola, ¿escucha? Sí. Ok. Pues hace un par de días estaba pensando en esto y llegó un amigo a comentarme sobre un proyecto que están haciendo en arquitectura y pues me pareció interesante que podría servir como para este ejemplo. Y es que Contame. ellos dan una aplicación como que fuera como tipo Netflix, o sea que a partir de las series que te gustan, te recomendaran recetas de cocina. Entonces me pareció como interesante como juntar estas dos cosas que parecen como completamente distintas y que puedan recomendar recetas de cocina. Y cómo, pues interesante seguro, cualquier cosa es interesante, pero la pregunta es cómo le añades valor y a quién le añades valor a través de esa aplicación. Claro, pues a las mismas personas, al grupo de personas que quieren pues aprender nuevas recetas de cocina, pero de manera distinta, porque pues bueno, yo quiero cocinar, pero me gustaría que fuera algo que tenga que ver con lo que a mí me gusta. No, O sea, no lo veo muy claro todavía. ¿Qué tienen que ver las películas ahí entonces? por eso, o sea, como que a partir de las películas que te gusten, te recomiende recetas que sean parecidas o que tengan cosas afines a esas series. O sea, ¿Y cómo conectas una receta con una serie? pues ahí está el reto. Como recetas que estén dentro de la serie, como, No digamos, si sé. es una serie de alguna cultura, pues que te recomiende recetas de esa cultura. Es una app que te da recetas, pero tú tienes una base de datos de Netflix. ¿Cómo resolverías ese problema? Es lo que tú estás planteando, ¿no? Sí. Como que conceptualmente tú te estás autolimitando diciendo, no, es que yo no sé a mis usuarios qué les gusta comer, pero sí sé qué series les gusta. ¿Cómo parto de unas series, de gustos en series, para
para llevarlos a recetas. Suena muy abstracto en el fondo, pues quisiéramos encontrar como cosas más reales o incluso si tú nos dices, no, es que yo sí tengo una base de datos de tal cosa, pero quiero ir hacia otra, entonces eso sería más interesante, ¿no? ¿Sí? Claro, ajá. Pero ese es más o menos el sentido que queremos, pero creo que el contexto no está muy claro, pero sí es la dirección en la que queremos explorar pues todo este asunto. Sigo escuchando. John, ¿vas a hablar? Pues sí, mira que yo iba a comentar que sí se puede hacer una asociación, teniendo en cuenta que si podemos ver las localizaciones de la serie, se podría como que la persona tal vez se pueda antojar. No más bien como que tal vez no por el lado de las recetas, sino más bien como como una presentación de comidas. Como si hay constantemente series de carácter español, entonces imagino que la cantidad te van a poder como que platos típicos de ese lugar. Y en algún punto de la serie van a tener que mencionar algo por el estilo. Puede ser, entonces que si sabemos que te gustan las películas francesas, entonces te recomiendan comida francesa. Sabemos que te has visto algunas series españolas, te recomiendan comida española y así. Women. Puede ser, ¿no? Como por ejemplo si Rappi tuviera, se conectara con Netflix. Entonces le dijera, ve, dame los datos de estos usuarios. Entonces Netflix se los vende y le dice, sí, ahí están. Entonces Rappi con eso crea unas promociones como las promociones basadas en las series. Como te gusta tal serie, te damos descuentos en la paella de no sé quién, algo así. Me lo haces. Me leí el pensamiento. Ok. Pero ese termina siendo también para individuos, ¿no? ¿Dónde está la parte grupal? Lo mismo que le preguntaba a Valentina. ¿En qué momento nos enfocamos? Entonces, es decir, que vamos a pedir varias comidas. No es una persona que va a pedir comida, sino que son varios. Es un grupo de personas que a través de sus gustos de Netflix les va a sugerir comidas. ¿Sí? No lo pensé por el aspecto, pues lo pensé más que todo para responder la problemática. No, pero mira que lo complementamos bien. Tenemos 5 personas que se juntan, sabemos sus Netflix, pero no sabemos sus gustos de comidas, pero a través de ese Netflix les recomendamos comidas. Pues está interesante, pero ¿cómo accedemos a las bases de datos de Netflix? Está difícil, ¿cierto? Pero podemos irlo pensando. Bien, sigamos escuchando. Profe, a mí se me ocurría una que puede que sea muy loca y aún no le he dado el tema del grupo, pero es, por ejemplo, podríamos utilizar una para médicos. Entonces, por ejemplo, utilizamos para formar equipos para operaciones o para formar equipos para poder hacer cirugías. Entonces, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, de acuerdo al tipo de cirugía que se necesita, entonces, digamos que él empieza a conjugar diferentes grupos de enfermeras, de anestesiólogos, digamos que de algunos cirujanos y poder mezclarlo de acuerdo a las skills de la base de datos de del hospital. Excelente, pensemos en esto. Sos la persona que planea los turnos en el hospital, ¿sí? Y tenés a todas las personas como las cartas sobre la mesa, ¿sí? Tenemos esta persona que es muy bueno en esto, no es muy bueno en esto, pero en esto es excelente y tal. Y así tenemos todas las personas, tenemos toda la lista de la base de datos, pero nosotros queremos que todos los grupos estén balanceados de alguna manera, ¿cierto? Que no haya un grupo que sea los expertos en tal tipo de cosa y que haya otro que sean los no muy buenos en eso, sino que todos estén balanceados. Entonces, que queramos recomendar grupos que los skills no queden muy disparatados, ¿cierto? Sino que queden todos más bien balanceados. Ajá. Ajá, y lo mismo en otra industria, por ejemplo, en el tema de la publicitaria, entonces si es un brief que es más de creatividad, entonces organizo un grupo que esté más enfocado en la creatividad. O si mira que lo de creatividad es muy interesante, porque entonces le subís el slider a la columna de creatividad, ¿sí? Profe, yo también estaba... Entonces, dame un segundito, Alejandro, porfa. Si le aumentas el slider a la creatividad, las personas que tienen ese ingrediente, por decirlo así, más alto, van a estar más juntas por naturaleza en el neighborhood, ¿sí o no? Entonces vos con solo mover ese slider vas a encontrar cuál es el grupo ideal para las personas creativas. Pues o cuál es el grupo ideal para atender una necesidad de alta creatividad, ¿sí o no? Exacto. Wow, eso está súper interesante. Si le metes ahí, por ejemplo,
qué tanto les gusta trasnochar o qué tanto les gusta trabajar de día o qué tanto les gusta hacer, no sé, tipografía o tanto les gusta hacer copy o lo que sea. Ajustas y encontrás el grupo ideal para responder esa pregunta. Y vos, como diseñador de grupos, sabes que ese grupo va a funcionar muy bien, ¿cierto? Solo con mover los sliders. Pero nos queda faltando cómo conectamos eso con otra, cómo hacemos un crossover hacia otro universo, ¿no? Pero por ahí hay un campo de acción súper interesante y estoy seguro que eso no existe. Nada de eso existe. Ese sería un gran producto. Listo, sigamos con Alejandro. No, profe, pues yo iba a participar ahí porque era una idea similar, pero era, sí, como una especie de plataforma donde las personas pues subieran como sus proyectos creativos y él le recomendara a las personas que están como más, como que tienen una preferencia hacia esos proyectos, digamos, no sé si son cortometrajes o si es hacer, sí, proyectos como de creatividad en general. Y pues de acuerdo a eso, crear los grupos idóneos para trabajar en ese proyecto. Es muy parecido a lo que Brutal. digo. Me parece excelente. Eso me parece fascinante y me parece que eso es un plus, ¿no? No solo te recomiendo una persona, sino te recomiendo un grupo de personas que van a llevar a cabo tu proyecto de una manera muy buena. Está el programador que tiene los skills apropiados, el de backend, el de frontend, el de no sé qué, tal, y armamos el equipo correcto. Incluso podríamos armar varios, ¿cierto? Varios equipos. Pero entonces luego de que tienes esa, ¿cómo conectas con otras bases de datos? Es decir, me gustaría que intentáramos explorar la complejidad del crossover para llevar este ejercicio hacia, pues que el sprint que estamos haciendo tenga sentido, ¿no? Pero cuando dices unirse con otro universo, ¿cómo a qué te refieres? Por ejemplo, en el caso de de la creatividad, unirse con No, el es que universo de eso es lo que yo no conocimientos. soy, yo no soy capaz de dar esa solución porque son infinitos universos, pero en el ejemplo de las pizzas es de gustos de ingredientes a pizzas que son objetos ya solidificados, ¿no? Podrían ser trabajos que requieran definitivamente, este trabajo requiere estos skills, estos y estos. Yo me conecto de un lado a otro, ¿no? A ver a ese grupo qué trabajos les puedo ofrecer, porque es que son muchas soluciones. Yo puedo partir qué grupo de personas sirve para este trabajo, ¿sí? O yo puedo preguntar lo otro, que Podría ser algo así como recomendación de películas a partir del estado de ánimo de la persona. Eso sería como un ejemplo de crossover o no tan, o ahí no. sí, podría ser, ese podría ser porque las personas pueden calificar su estado de ánimo instantáneo y las películas tienen un estado de ánimo ya fijo, solidificado en su guión y en su manera. Ese podría ser uno excelente también. ¿Cuál es su estado de ánimo? Responde a estas 5 preguntas. Plum, te conectamos con una lista de películas posibles y un grupo de personas que están también disponibles con ese mismo estado de ánimo en este momento para ver películas. Pero, wow, pensemos en eso que está súper interesante. Si yo tengo una app, se me ocurre, no sé, nunca se me ha ocurrido, en el cual yo pueda poner mi estado de ánimo en 5 variables De hecho, constantemente. profe, Sí. Deezer, que es una plataforma de streaming de música, Ujú. abrió como esa nueva función. Tú Wow, llegas ¿en serio? y dices como, Papi, me pues no copiaron. no exactamente igual, pero es como en qué mood estás, chill, como relax, study, no sé, como feliz, y O así mismo te aburrido, tira. triste. Además, voy a buscarlo, a ver si lo pongo. Súper, pero ¿sabes qué me parece interesante? Que también te podría conectar con otros usuarios. Y eso es muy único, ¿no? Que otros usuarios de la plataforma están en esos mismos mood que tú. ¿Eso para qué serviría? No sé para qué, pero te crearía como un pequeño, pues me estoy inventando bobadas, pero puede que no sean bobadas y que eso tenga una aplicación. Te crearía como un breakout room, ¿sí? Como de los que están depressed, pues, y te junta ahí todos los depressed en un solo room y entonces puedes chatear y puedes hablar de lo que te pasa, en fin, ¿no? Se vuelve como algo más allá de la música. Hay un grupo de los que están estudiando chill, entonces otro breakout room y puedes chatear con ellos. No sé si eso tenga sentido o interés, pero podríamos hacerlo con la misma base de datos y sería wow, ¿no? ¿Eso tiene algún sentido? Pues yo uso mi Spotify para mí y no lo comparto mucho con nadie ni tengo playlists disponibles
públicas, muchas, pero tendría sentido yo poder chatear con la gente que está oyendo música parecida a la mía, lo pregunto pues. O al revés, no pensemos en que sea música. Tendría sentido yo conectarme con gente de una aplicación que se llama Mood, por decir cualquier cosa, y que me conecte en el momento con gente que está en el mismo mood que yo. Creo que sí tiene sentido, profe. Creo que también tiene potencial. ¿Pero para qué? No, yo no sé, pero por ejemplo, si identificamos que hay un grupo de gente que está deprimida, la juntamos y a toda esa gente le vamos a dar algo que los alegre, por ejemplo, o les recomendamos cierto tipo de música, No, o pues, les recomendamos no sé una si terapia, si es una depresión clínica, no sé, pues. si eso lo escalamos, no sé, pues podemos meternos como por el lado de, obviamente, como de los suicidios, como de, no sé, de hacer un seguimiento, no sé, también linkearlo como, lo que sé, pues eso ya haría como más invasivo, pero como relacionarlo, digamos, si la persona ha buscado como en, no sé, en algún motor de búsqueda como suicidio y, digamos, llegar a prevenir esto, no sé. Pero algo menos invasivo, como que vos, se llama Mood la aplicación, y tenés 5 dimensiones, ¿cierto? Como las del Arousal and Balance, por ejemplo, y otro par más. De vos te ubicás en el Arousal and Balance y decís otras 2 cositas, y así ya sabemos en 5 dimensiones cómo te estás sintiendo. Y te podemos conectar a la gente que se está sintiendo de la misma manera, pero ¿para qué? No sé, para darse apoyo, o para darse ánimo, o para, no sé, de pronto podría ser no en general, pero hey, quiero salir, pero estoy aburrido y estoy low energy y quiero esto. ¿Quién quiere salir ya a hacer un parche low energy y aburrido? Pues, o de gente low energy y aburrida, y me junto y te dice, hey, ¿qué hacemos? No sé, de pronto vamos a cine, que es súper suave, no sé, tiene sentido, estoy inventando, pues. Una aplicación para salir con gente random, dependiendo de tu estado de ánimo. Pues, o para chatear, o para conocer grupos de personas según tu estado de ánimo. Why not? Why not, ¿no? O por ejemplo, si vas a ir a un festival donde hay 300 grupos diferentes y vos quieres armar un grupito, es más. Es más. Yo tengo mis mejores amigos de Medellín tienen un festival. Si alguien puede compartir la pantalla y buscar un festival que se llama La Solar Festival. Y ese festival se va a hacer el año entrante en Medellín y también se va a hacer en Estados Unidos. Se están exportando su festival. Y en alguna conversación con ellos habíamos hablado, yo les hablaba de que me decían qué clases das en la universidad y tal, y yo les hablaba de esto, y fue madre, porque yo no me acordaba. Antes habíamos conversado de que sería muy interesante hacer un sistema de recomendación para personas que vayan al festival según los gustos que tengan de los grupos. Pero entonces, hablando en la conversación decíamos, no, pero no es para hacer parejas, porque entonces alguien se puede convertir en algo como muy complicado, porque entonces ya te enganchaste con una pareja y te encartaste con una persona que finalmente no te gustó. Pues no es para armar matches de romance, sino un parche de 5 personas que quieran ir al festival en grupo. Y podríamos venderle esta idea, lo mismo que hicimos con Ana, se la vendemos a los chicos de la Solar y que ellos nos califiquen esa aplicación. Es que yo creo que esto puede ser súper interesante y de pronto hasta la podrían implementar para su festival. ¿Cuándo es el festival? Febrero 19, bueno, es muy pronto. Pero creen que eso sería un escenario interesante. Y yo me acuerdo que en la conversación que tuve con ellos, a ellos les pareció chévere la idea y les pareció que era súper útil como generar esos espacios como, hey, ya que sabemos tus gustos de los grupos, te conectamos con un parche de personas para que vayan a ver esos mismos grupos y estén ahí juntos y a ese grupo le ofrecemos además, no sé, cierto tipo de licor y cierto tipo de cerveza y cierto tipo de camisetas
pues o de merchandising del festival, no sé, ¿tiene sentido? ¿Alguien se entusiasma con eso? Porque yo sé que cuando lo conversamos, y eso fue hace ya rato, al principio de este semestre, ellos se interesaron, pero no sé si esto tenga sentido para ustedes o para alguien. Hay dos manos levantadas, Daniel y Mateus, cuéntenme qué piensan de esto, no sé. Ah, disculpe, yo la tenía levantada, era para comentarle una idea, pero hace rato. Pero entonces, espérate, terminemos esta y vamos con la tuya, Daniel, listo. No la vas a dejar de levantar, por favor. Esto me llegó porque lo tenía como en el background. ¿Tiene sentido meternos a esto? ¿O a alguien le interesa? Porque podríamos hacerlo también, como hicimos con Ana, como un reto general, porque yo creo que a ellos les interesaría un montón. O si no es un reto general, como que por lo menos uno o dos grupos pudieran interesarse en esto. ¿Cómo lo vemos? Lo dejo abierto ahí como una propuesta, pero sí me gustaría que lo comentáramos ya para saber si por aquí hay algo. Yo sé que hay un grupo que quiere hacer algo, entonces no, y que no es esto, entonces podría ser interesante pues que ese grupo hiciera lo propio, pero no sé si a alguien le parezca interesante este proyecto, porque podríamos traer a alguno del grupo para que nos contara su experiencia, lo que ellos quieren, nos hablará mucho más del contexto y sería un contexto real y una necesidad real, y creo que así redondeamos mucho el ejercicio de la clase, como, hey, esta aplicación tiene un enfoque real y es algo fun, divertido, es música, mira que la imagen es chévere, es una cosa como muy multipropósito, hay de todos los tipos de música, entonces creo que puede ser, no sé, es una conversación, ¿les interesa? ¿No les interesa? Porque podríamos invitarlos a uno de ellos a que nos contara y volvemos esto una cosa mucho más grande, ¿no? ¿Qué piensan? Los escucho, las escucho. ¿Qué se les ocurre? A ver, básicamente lo que nos está diciendo, disculpen, compas, si van a decir algo, va a hacer un resumen. Usted está diciendo que si nosotros creamos un algoritmo para recomendarles grupos de personas que quieren ir a ver el evento de, pues, que se va a hacer en febrero, y que hablemos con ellos para que le vendamos eso y lo implementen para que tengan una mayor atención al público. Pues que sea como un servicio que ellos puedan ofrecer, ¿cierto? Como, hey, tenemos una aplicación que te permite crear unos combos, como unos grupos, podríamos llamarlo combos de personas, como unos combos para que tú puedas asistir al concierto con gente, al festival, perdón, con gente parecida a ti. Por ejemplo, para la gente que compra la boleta y que viene de otras ciudades o va al festival desde otras ciudades y no tiene parche. ¿Qué tal? Eso podría estar interesante, ¿no? Pero escalémoslo al Burning Man. Pues yo voy al Burning Man solo, pero quiero allá juntarme con gente que tenga gustos musicales parecidos para poder hacer unos asados además y poder tomar cerveza de la que nos gusta e ir a las diversiones adicionales que pueden estar ahí en el Burning Man. Pero yo voy solo porque no conozco a nadie en California para ir a ese festival. Pero la aplicación me junta con gente que tiene usos parecidos con los cuales yo me voy a sentir cómodo. ¿Qué tal? Eso no está nada mal. A ver, aquí dice Stephanie, nos dice, eso está cool porque en Estéreo Picnic resultamos con Parche porque estamos, ¡ey! Claro, obvio, Stephanie, claro. Ahí estamos enfocándonos en lo mismo, ¿no? Espontáneamente esos grupos se forman, pero los podríamos formar nosotros automáticamente, conociendo un poco más de nuestras personas y así podemos ayudarles y que tengan una experiencia más chévere en el Estéreo Picnic o en el Festival La Solar o en lo que sea. Creo que ahí hay algo. No sé si lo ven. Pues por lo menos a Stephanie le parece cool, pero quiero escuchar más ideas sobre esta gran nueva propuesta. ¿Qué se les ocurre? De hecho, estaba pensando, es bastante interesante y es muy cercano a algo que en el espíritu empresarial estábamos pensando como algo así. Este está mucho más escalable a plan de que es mucho más grande, pues estamos hablando de un festival, pero me parece muy bien porque justamente es eso. A veces esos grupos se hacen ya directo en el festival, pero a veces uno pues, le gustaría de pronto planear un poco desde antes, incluso para saber
pues no sé, para tener más planeado eso, porque igual es todo un festival, entonces me parece bastante interesante como poder ofrecerle a las personas esta posibilidad de ya saber de pronto con qué grupo vas a estar e incluso desde un poco antes conocer a estas Chatear personas. con ellos, claro. Incluso antes de comprar la boleta, saber si te meten algunos parches chéveres y uno dice, hey, ¿les gusta esto? Ah, que no, también me encanta. Vamos a este y este, sí, de una, listo, entonces voy a comprar la boleta. Eso podría ser un estímulo para que la gente compre la boleta, ¿no? Pero eso lo tendríamos que validar pues con los chicos de la Solar, pero yo creo que ahí, si a alguien le interesa ese tema, por lo menos si tenemos un par de grupos enfocados en esto, podríamos invitar a uno de esos chicos del grupo de creadores para que nos cuente la historia y además para que venga al final y nos valide si la propuesta funciona bien o no. A mí me parece muy, muy interesante que nos enfoquemos en cosas reales, porque entonces es la aplicación del mundo real de las cosas que aquí en abstracto nosotros solucionamos. No sé, veo que hay semi-interés medio, de pronto una votación rápida para que sigamos con Daniel Alejandro Figueroa. ¿A alguien o a algunos de ustedes les gustaría, si ponen mano arriba o mano abajo, sobre todo mano arriba solamente, trabajar con la Solar Festival o no? Listo, pues ahí hay un grupito, de pronto ahí podríamos armar un grupito para trabajar en la Solar y sería súper chévere. A mí me encantaría involucrarlos a ellos porque ellos son bastante, pues muy buenos amigos y muy cercanos y sé que les gustaría mucho apoyar un tipo de procesos como este. Entonces, si les parece chévere, bien, ¿sí o no? Pues, si por lo menos un grupo quiere trabajar en esto, yo me comprometo a invitarlos a ellos o a uno de ellos para que nos dé una abrebocas y nos dé una contextualización y luego podamos, los que queramos, pues trabajar en ese contexto. ¿Listo? Entonces, es un comienzo pues de algo. Ahora sí, Daniel Alejandro Figueroa, contanos. Pues, o sea, la idea que yo tenía era una bastante simple, de que según las cualidades que una persona tenga, o sea, de que diga, soy muy creativo, me gusta mucho trabajar en solitario, me gusta, tengo mucha paciencia y luego eso le recomiende, digamos, hobbies, que por ejemplo pescar, pintar, y le recomiende también, digamos, los sitios donde más la gente se reúne para eso, o sea, los foritos para preguntas y cosas así. Ok, ya me parece chévere. Por ejemplo, yo que no soy de acá, yo todo el tiempo pienso, yo quiero ir a hacer una caminata en la montaña, ¿cierto? Como irme a un lugar, a caminar por el bosque y hacer como un hike ahí y nunca sé dónde buscar. Me encantaría, por ejemplo, un sistema que me recomendara hikes cerca a Cali, por ejemplo. De hecho, si alguien conoce algunas, pues me las puede recomendar porque todavía no he encontrado como esos lugares chéveres para hacerlos, que no sean pues caminatas de 60 horas ni de todo el día, sino que sea como para dejar el carro en algún lugar o la bici y después irse a caminar por ahí, como, no sé, si alguien tiene ese conocimiento, bienvenido. Pero me gusta, Daniel, ese puede estar interesante como hobbies, ¿no? Como una conexión de personas con sus hobbies. Listo, profe, gracias. Mateus, ¿ibas a comentar algo? ¿O es la mano levantada? Sí, también tengo otra idea. Estaba hablando en estos días con mi hermano, él está trabajando en un proyecto con la Gobernación y la Secretaría de Turismo. Y el hecho es que el algoritmo, pues te lo voy a comentar a ver si funcionaría, en mi cabeza funcionó. Ellos tienen una base de datos justamente como de emprendedores con ciertas skills, ya sea en finanzas, en negocios, en mercadeo, bueno, en un montón de cosas como relacionadas a todo esto. Y ellos tienen que crear, entonces el algoritmo funcionaría, dependiendo de esas skills, poder agrupar a estas personas que, digamos, necesitan reforzar en otras que no tienen, digamos, en esas otras skills que no tienen, y poder recomendar pues, digamos, a la Secretaría de Turismo, que es con lo que trabaja mi hermano, qué bootcamps podrían, pues, como crear justamente, abrir para estas personas que necesitan como tal mejorar en estas otras habilidades. Mateus, y la base de datos existe y tu hermano nos la prestaría o te la prestaría a ti para trabajar. Sí, pues la base de datos existe, yo creería que sí, él me la podría prestar, creo que no tendría problemas con eso, solamente tendría que hablar con el jefe, supongo, porque sí, pero él me dijo que pues hace un ratico hablaba con él. Porque es que yo creo que eso es lo que estamos buscando, o sea, si hay una necesidad
vos encontraste la base de datos, que eso es lo más difícil, ya lista, y lo único que quedaría será buscar los bootcamps. ¿Dónde los buscarías? Ok, esa es una buena pregunta, profe. Pero podría haber un montón. Sí, Si no los busca, pues yo si sé los que diseña un plan para la realizar vaina es que bootcamps. ahí tengo que, pues podría hablar con él porque justamente ellos lo que hacen es crear estos bootcamps exactamente. Entonces no sé si ya de pronto tengan ellos también otra base de datos con los bootcamps que han existido hace años, porque pues es un proyecto que lleva varios tiempos, Porque es que se pueden hacer varias cosas. Por un lado, tú puedes mercar bootcamps que ya existan. Entonces tú tienes que tener una base de datos donde tengas el bootcamp y ver qué refuerza el bootcamp, ¿sí o no? Para poder conectar a las personas con el bootcamp que necesitan. Pero puedes hacer otra, y es que con el proto-person puedes diseñar bootcamps a la medida. Okay. O sea, puedes... personas y recomendárselos de una, mandarles un correo como que si les interesa, y si la recepción es completa, sería puerta abierta, porque ya tendríamos un grupo de personas. Claro. Les podríamos mandar la invitación directamente. Claro. Y si tú eres una persona que cobra por los bootcamps, tienes un negocio. Y ayuda a la gente. Completamente. Tienes un negocio. Si tú dices, no, yo cobro 10,000 pesos por cada persona que se inscriba a un bootcamp de un día, y tienes una base de datos de 1,000 personas, pues potencialmente tienes una minita ahí de oro, ¿cierto? Porque podrías hacer una cosa muy, muy simple, muy bien hecha. Entonces, y además, si tú puedes diseñar bootcamps y puedes decir, no, entonces venga usted, hágame un curso de esto, porque eso se necesita, y cobrar por ese diseño, tienes otra minita de oro. Miren que eso se puede convertir en cosas muy interesantes. Ok. Pues sí, voy a hablar bien con mi hermano de lo de la base de datos, pero pues se me ocurrió hablando con él y pues funciona. Me encanta, ese me gusta mucho. Pero entonces, pregunta muy bien. Si existe la posibilidad real de que vos tengas esos datos sin violar pues como nada de recomendaciones, sin violar nada de los habeas corpus de los datos, porque entramos en ese terreno ético sí. denso, ¿no? Pero pregúntale, y cuanto antes, Mateus, por favor, para que sería muy bacano que puedas hacerlo, y que además podamos, no sé si se podría invitar a tu hermano en algún momento para que nos cuente esto, qué impacto tiene en su industria, porque lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta que esto es lo que se hace en este momento, y que nuestra tarea es, y que sobre todo no hemos conversado de eso, cómo validar que un diseño de un sistema de recomendación está bien hecho o no, porque no hemos hablado, y eso es lo más importante, y esa es la gran pregunta para hoy, para el martes y para el jueves: ¿cómo validamos un sistema de recomendación? Y sobre todo, ¿qué prueba estadística hacemos para poder medir que el impacto de ese sistema de recomendación sí funciona? O sea, que ese sistema de recomendación que aparentemente está bueno, que estadísticamente sí es significativo ese. Listo, entonces, esas son las grandes preguntas. Entonces, no sé si alguien más quiere comentar algún tipo de contexto en el que se sienta por lo menos con la curiosidad de trabajar. Grupo. Nadie más, pero creo que tuvimos unas ideas interesantes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Y esa es una pregunta nueva. ¿Cómo podemos hacer para medir el impacto de nuestro sistema de recomendación? Yo necesito hacer una pausa para tomar algo, ya vengo. Pero entonces, démonos 15 minuticos y pensemos, bueno, listo, monto mi sistema de recomendación en el contexto de Mateus, en el de Alejandro y compañía, en el de
el festival, en el de Daniel Alejandro Figueroa, en los que hemos logrado más o menos identificar, los montamos, listo, ¿cómo pruebo yo eso? ¿Cómo hago yo una prueba con usuarios para validar mi sistema de recomendación? Hagamos una pausa de 15 y en 15 venimos y comentamos qué ideas se nos ocurren. Esto va a ser una construcción colectiva y me parece que es muy importante pensar en esto porque, repito, cuando estemos trabajando, llegamos a la empresa y nos toca resolver este tipo de problemas, como, hey, listo, tenemos un sistema. Sigo escuchándolos porque esa es la buena pregunta. Simplemente preguntamos qué tan bueno te pareció el sistema de recomendación y listo, o podríamos hacer otras cosas. De pronto monitorear la actividad. Contanos, Miguel, ¿qué se te ocurre? O sea, si la persona, por ejemplo, el que se decía con crear el grupo para ir al festival, si digamos, se supone que se entendería que si se crea el grupo correcto o estás con personas correctas, serías más propenso a interactuar. Entonces, digamos que a medida de que tanto la persona esté interactuando con el aplicativo, lo que estemos generando, se vería que tanto es el gusto como tal. Bueno, de pronto observar cómo interactúa puede ser, pero digamos que los sistemas de recomendación son un paso pues es muy complicado lo que hay detrás de ellos, pero lo que busca es empujar a las personas a que se muevan en una dirección, ¿cierto? Entonces lo que observaríamos es más bien si las personas sí van en la dirección que uno les sugiere o no. ¿Cierto? Observar si yo le sugerí que comiera tal tipo de comida, observar si realmente sí lo hizo o si no lo hizo, ¿no? O sea, podría ser como el punto de partida. Pero una es observar y la otra es preguntarle a la persona, ¿te gustó la recomendación o las recomendaciones que te hicieron para validar ese sistema? ¿Cómo hacemos esas preguntas? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿O es solamente esa pregunta? Así que parece como bastante inocente y bastante simple, como, hey, ¿te gustó las recomendaciones que te hicimos? Sí, no, o cuánto. Es decir, pensémoslo un poquito más. Pensémoslo. De pronto también preguntar... Es que habría que también preguntar como si cumplió con la función realmente. O sea, yo creo que habría que... Es que no sé uno cómo podría ser profe si... listo, se hace la recomendación, pero hay que validar luego si realmente esa recomendación tuvo un buen impacto. O sea, es que pues no sé cómo hacerlo. Utilizo yo el coso y me recomiendo a estas personas para ir al festival de música. Tengo primero que entonces interactuar con estas personas para saber si al menos sí el algoritmo me hizo bien su trabajo de que los gustos de nosotros, pues nos entendemos en gustos, digamos. Sí, señor. Exacto. Entonces, para poder validar, tiene que pasar la acción. Y entonces en el caso de la solar, se vuelve difícil validar ese sistema de recomendación. ¿O no? ¿O cómo lo haríamos? Dale. Pues pensaría que sería bueno tener como otro grupo, un grupo al que no se le aplique el sistema de recomendación y compararlo con uno al que sí se le aplica, tener un punto de partida y poder comparar esos dos grupos. Eso es lo que se me ocurre. Listo. A mí, ¿cómo se conforma un grupo? ¿Cómo se conforma un grupo normalmente? Por ejemplo, el grupo para ir al festival. Sin sistema de recomendación. Es decir, el sistema de recomendación, ¿qué es lo que quiere hacer? Que la persona tenga una experiencia o, como dice Juliana, que mejore otra cosa. O más bien, son la misma, ¿no? La experiencia sin sistema de recomendación es que yo voy al festival solo y ahí finalmente me encontraré con alguien y de pronto pasa algo bueno o de pronto no. Pero la promesa del sistema de recomendación es que si yo lo uso, ya voy a la fija, pues por decirlo de alguna manera, al festival.
¿cómo yo me meto en ese contexto y empiezo a medir esas cosas? ¿Cómo se puede cuantificar? Pues estas no son preguntas fáciles y yo no tengo la respuesta. Simplemente voy a evaluar las ideas para ver a dónde llegamos, ¿sí? Grupo. ¿Qué se nos ocurre? Juliana estaba planteando como una especie de A/B testing, ¿cierto? Tener dos grupos. Juliana, acompáñame porfa aquí en esta reflexión. Entonces, decís, tenemos un grupo al cual no le aplicamos el sistema de recomendación, o sea, un grupo que se forma de una manera X y otro grupo que se forma de una manera recomendada. Y medimos la experiencia en el grupo A y medimos la experiencia en el grupo B y vemos si la experiencia de todos fue mejor en el grupo donde hay recomendación que en el grupo donde no hay recomendaciones. ¿Eso te parece bien? Pues puede ser, aunque yo también lo pensaba como desde el inicio, porque me pareció que parte de la promesa de valor de este algoritmo sería pues que las personas que están solas desde el inicio se motiven a ir. ¿Sí? Como que, entonces hacer como, pues se me ocurre, no sé qué tan fácil o difícil sea esto, como que coger un grupo de personas que todas vayan a, que quieran ir individualmente, unas con el sistema de recomendación y otras sin el sistema, y pues podría ser cuántos realmente se deciden por ir, o cómo al final termina siendo la experiencia, o sea, como cogerlo desde un primer momento, pensaría yo. Eso está muy interesante. Entonces, desde cero, como listo, tenemos 100 personas que más o menos manifestaron que quieren ir. Les decimos, vea, les proponemos esto, somos la Solar, y entonces les proponemos que ustedes llenen esta base de datos, o esta pregunta más bien, estas 5 preguntas sobre los grupos que les gustan, o califiquen todos los grupos que quieran ver acá, y nosotros les vamos a devolver a ustedes un grupo de personas con las que les recomendamos que podrían ir. Entonces hacemos esa recomendación y después les preguntamos, ya está la recomendación. ¿Creen que esto les ayuda a comprar la boleta o simplemente van a comprar la boleta o mucho mejor? Compraron la boleta, chuleamos los que sí la compraron o los que no, podría ser, ¿no? Y otro grupo de esas 100, 50 a 50 de ellas, no les aplicamos esto y vemos si hay una diferencia significativa entre el grupo al que le hacemos el sistema de recomendación y al que no en cuanto a la decisión de comprar esa boleta. Julián, ¿cierto? Esa era la idea. Sí. Listo, interesante. Yo no lo sé veía sí. muy similar, sino que con la diferencia de que no, digamos que hagamos 2 grupos de control y a ambos grupos le haríamos el test, pero no le haríamos sus resultados. ¿Esto con qué fin? Con que a un grupo les mostremos un video del evento, a ver si ellos animarían a ir, y a otro grupo pues simplemente le mostramos todos los eventos y vemos a ver si coinciden con el evento que pues les recomendaba. No lo entendí, John, discúlpame que no te entendí. A ver, hacemos la prueba a 2 personas, ¿no? A los 2 grupos de personas. Luego aquí es donde viene la diferencia, que es esencialmente que a un grupo de personas sí le mostraríamos como que, ve, este evento quedó, le mostramos un video y vamos a ver si le gustaría ir o no. Y preguntamos si sí o no fue su respuesta. Al otro grupo, lo que haríamos sería a ver si hay una gran a ver si el algoritmo, pues si en esa parte si notablemente pues concuerda con lo que ellos dijeron o directamente dijeron que no. Y por otro lado, al otro grupo no les mostramos cuál fue su respuesta, pero le mostramos a ver como que, digamos, como mostrar, mira, tenemos todos estos eventos
Estos son sus enfoques, y entre esos el evento que quedó de primero entre sus opciones, según el algoritmo, y vamos a ver si ellos, viendo lo que tienen en cada evento, pues eligen ese. O sea, si el algoritmo sí predice si las personas elegirían ese evento. El algoritmo predice que las personas van a ir a tal evento, sí. ¿Y cuál de los eventos? Ya. Y ver si van a ese o no. Sí. Podría ser, ¿no? ¿Eso sería como un índice de deserción? ¿O lo entendí mal? Como Miguel, explícalo un poquito mejor. O sea, es como decir, desertor al fin y al cabo una persona que se retracta o abandona. Entonces, digamos, hay un porcentaje de personas que se supone que van a ir, que se tiene previsto por el algoritmo según el grupo que armó. Ver cuántas de estas personas al final realmente son las que, a partir de las recomendaciones que se le dio, decidieron asistir y cuáles se retractaron y desertaron. Básicamente, sí. Para ver si el algoritmo sí predice que a las personas sí les gustaría estar en ese evento. Es una validación que creo que es suficiente, porque ahí le mostraría si las personas sí están si el algoritmo sí concuerda con lo expresado por las personas. Listo, entonces simplemente tenemos los datos de las personas y le decimos, listo, te vamos a recomendar la pizza hawaiana. Y en nuestro algoritmo dice que te va a gustar tanto por ciento. ¿Qué tanto te gusta esa pizza a ti? ¿Cierto? Sí. Algo así. Sí. Ok. Puede ser, yo creo que esa es una otra manera también, ¿no? Como de uno hacer la predicción y preguntarle a la persona, vea, esto es lo que predijimos para usted. Ahora, ¿usted compra esa predicción, sí o no? ¿Sí? Esencialmente. Y ¿Qué tal esa? con otro grupo de personas donde no se le dijera cuál era su predicción, sino que le dijéramos, mira, están estos eventos, viendo sus características, ¿cuál escogerías? A ver si la predicción sí concuerda con lo que ellos digan al final. No, pero es que así simplemente lo que hacemos es que cogemos personas y le hacemos predicciones y les preguntamos si sí o no compran lo que nosotros predijimos, ¿no? No, porque en ese caso nosotros no le mostramos la predicción. No, pues que no tenemos que mostrársela, simplemente con observar sabemos si la predicción funcionó o no. Ok, pues sí. ¿Cierto? Sí. Interesante. Interesante. Esa podría ser, pero entonces creo que hay diferentes modelos de probar, porque si yo puedo hacer la predicción desde antes, entonces yo puedo, mejor dicho, vamos a solucionar un problema para un grupo, y el grupo es unas personas que están en una pizzería y van a comprar una pizza, ¿sí? O que van a ordenar una pizza específica que está en el menú. Entonces llegan las personas, se sientan y ya nosotros sabemos cuál pizza, en qué orden de nuestro sistema ya sabe cuál es la pizza que deberían, según el sistema de recomendación, pedir. ¿Sí o no? Están rankeadas. Estas son las top 5 pizzas que este grupo va a pedir. Ahora observamos cuál finalmente piden. Eso es lo que estamos hablando. Sí. Entonces vemos si realmente el sistema le pega a algunas que están en el top 5 o si piden otra que no está en el top 5. Entonces quiere decir que el sistema no sirve para absolutamente nada. O por lo menos en ese grupo hay otros factores que no estamos teniendo en cuenta para hacer la predicción. ¿Sí o no? Sí. Listo. Grupo, ¿qué tal? Esta es una conversación. ¿Qué piensan, grupo? Que la verdad, esa forma de medirlo es bastante interesante, pero varía mucho de acuerdo a
que se estén midiendo. Esto va a tener un precio, digamos, para ver qué tanto se cumple, qué alternativa es la que más te funciona para medirlo. Explícalo, porfa. En este caso, ahí estamos hablando de pizzas, estamos hablando de un high rate que tenemos. Ya decimos, estas son las que esperamos que sean las más pedidas. Entonces, vemos que tanto se cumple. Pero entonces, en cuestión de festival, no funcionaría una medida como esta. Entonces, tocaría buscar otra. Pero entonces basaríamos como en la misma cuestión, de una predicción. Solo que en el caso puede ser entonces, por ejemplo, ahí ya no sería qué tanto se compra esa, sino que entonces qué tanta totalidad del grupo va. Que tanta gente, como yo les he dicho antes, deserta o cosas así. Como que es muy variable de acuerdo a... Así como hay diferentes algoritmos para cada situación, hay diferentes formas de medirlo. Aunque vaya mucho por el mismo lado de algo que esperamos. Listo, te estoy tratando de entender bien. Una es la decisión que toman, sí o no. Y otra es la satisfacción interna del grupo. O sea, que habría dos momentos para medir, como sumando las dos cosas que se han dicho. Por ejemplo, listo, te trajeron esta pizza o le trajeron esta pizza al grupo. ¿Quién quiere, qué tan satisfechos quedaron ustedes con esa pizza? ¿Sí? Sí, por ejemplo, es una forma en la que podría tomarse. Ok, y además ver si la que pidieron sí fue una de las que está en nuestra predicción, porque una cosa es que cumpla la predicción y otra cosa es que sea una predicción satisfactoria. ¿Sí? Sí, porque sería como decir, llevándolo a otro entorno, sería cualquier publicidad es una buena publicidad. Tampoco es así, porque alguien te puede conocer como una mala marca. Ah, no entendí esa analogía o esa metáfora. Ajá. Que digamos, ahí estamos diciendo que hay un high rate como de este top tier de pizzas que decimos que van a comprar. Entonces uno dice, ok, se compró, pero ¿qué tanto gustó? Sí, exacto. No. Entonces ahí es donde ya hace la analogía con lo de la buena publicidad y la mala publicidad para una empresa, que realmente entonces toda publicidad al fin y al cabo no es como que realmente valga, es como que puede que lo que tú estabas creyendo está mal, que es lo que te están tomando como mala, o que te están tomando como buena. Es ahí donde hace la analogía. Listo. Entonces se me ocurre esta más clara todavía. Tenemos nosotros tenemos el grupo de personas, ¿sí? Y podemos organizar todas las pizzas de acuerdo a ese grupo de personas, de la que más probablemente van a pedir a la menos probable que van a pedir. Entonces vemos la que pidieron en cuál ranking está, si está de la más cercana o si está la más alejada. Mientras sea la más cercana en el ranking que propone el sistema de recomendación funcionó mejor, pues si está la más alejada, quiere decir que el sistema de recomendación funcionó menos bien, ¿sí? No. Es decir, tenemos un grupo, el grupo de personas sacamos la protopersona y de acuerdo a esa protopersona encontramos una lista de pizzas ordenadas que les va a gustar a ese grupo de personas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es ordenar todas esas pizzas y ver la que pidieron, si fue la primera. Si la que pidieron fue la que estaba primera, entonces nuestro sistema funcionó perfecto. Si la que pidieron fue todo lo contrario, la última de la lista, entonces el sistema no valió para nada, porque está recomendando la que el sistema, la está consumiendo la que el sistema menos estaba recomendando, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? No sé si alguien me está siguiendo en este momento. Sí, profe. ¿Cierto? Ese puede ser otra manera de probarla. Pero también la otra es ir al grupo y decirle, hey, grupo, listo, entonces,
consumieron una pizza o algo, pues, ¿qué tan bueno les pareció? ¿Sí? Porque ahí podemos evaluar entonces, por ejemplo, el minimum pleasure y el maximum pleasure o el minimum misery, porque todos pueden decir, bueno, está bien, ¿sí? Entonces a nadie le encantó, pero nadie pasó mal. Pero de pronto, si algunos dicen que está bien, pero otros dicen que estuvo muy bien, quiere decir que la recomendación tal vez fue mejor, ¿no? Entonces tal vez podríamos sacar como un promedio de todas las conclusiones de todos los miembros del grupo. ¿Qué tal es esa idea? Como para hacer la validación, las dos. Entonces, medir el nivel de satisfacción de todos los miembros del grupo y sacar un promedio. Y ver si está hacia arriba o hacia abajo. Si está hacia abajo, no está funcionando bien la recomendación. Sí, toca hacer como esa comparación, porque si de pronto se consume mucho, entonces, que se está consumiendo mucho no significa que a todas las personas les esté gustando. Exacto, porque estás en el grupo, te tocó comerte esa, pero decís, no, estoy comiendo súper maluco porque a mí no me gustó. Y entonces tenemos que evaluar también si, aunque la pidan, todos quedaron satisfechos, porque eso es nuestra promesa, ¿no? Nuestra promesa de valor es que todos van a quedar satisfechos con la recomendación que se haga. ¿Sí o qué? ¿Sí la estamos viendo o no? Pues, por mi parte, sí. Sí, o sea, es muy importante tener esos datos cualitativos, entender qué piensa pues el consumidor. Claro. Entonces, profe, uno aquí como, sí. Pues como tendría, es que supongo que de alguna forma, así la propuesta de valor sean todos, habrá un margen de error, ¿no? De pronto al menos una persona que diga, no me gusta. Claro, claro. Pues yo creo que es sacando lo mismo que ahora, un promedio y una desviación estándar, ¿sí o no? Si el promedio es alto y la desviación estándar es baja, quiere decir que el producto funcionó muy bien porque a la mayoría de las personas les gustó. Pero también evaluar a quién no le gustó y por qué no le gustó, ¿cierto? Porque eso es lo que deberíamos evitar. Y también, sobre todo, pensar si hubiera habido una solución diferente, real, ¿cierto? Porque muchas veces no hay productos para satisfacer realmente las necesidades de todos, entonces todo va a ser como satisfacción media. Eso es interesante, ¿no? Pero entonces sí, eso sería, Mateus, lo que yo haría, promedio de todos, la media de todos y también la desviación estándar, ¿cierto? Sí, si hay un promedio 3, pero la desviación es súper grande comparado pues con la escala, entonces uno dice, no, esto no, a unos les encantó y a otros no les gustó, entonces tal vez el sistema de recomendación no está funcionando muy bien. Pero si hay un acuerdo, mejor dicho, incluso si sean la mitad, a nadie le encantó, pero nadie la odió, pero todos están de acuerdo en ese punto medio, la salvamos, ¿sí o qué? La salvamos. Es decir, si alguien responde de la mitad para abajo, quiere decir que el sistema de recomendación no funcionó, ¿cierto? Para esa persona. Y ya sería evaluar a esa persona qué gustos tiene y por qué está en ese, pues porque si algo de lo que está en el menú la satisfacería, ¿no? Ya son otras preguntas, pero creo que estamos llegando a algo interesante. Están entendiendo todo más o menos lo que nos estamos planteando aquí, de cómo hacer estas evaluaciones o no. Y también si les parece valioso ese tipo de evaluación o no. A mí me gusta. Creo que la que proponía John de buscar pues la predicción o de compararlo con la predicción me parece súper importante. Yo comparo lo que yo predije con lo que realmente pasó y yo con eso ya digo si esto sí funcionó o no funcionó. Ese es el paso 1. Y el otro es evaluar dentro del grupo cómo valoran la predicción que se hizo. ¿Cierto? Esa también parece que está muy buena. ¿Cómo la vemos? Grupo. Pues por mi lado sí, profe, o sea, pues es la necesidad primero de validar, o sea, es importante validar para saber si de verdad el sistema funciona, y 2, pues son estrategias justamente que estamos pensando cómo, y pues que hay que tener en cuenta obviamente también esa variable al menos del margen de error que se trabajaría, pues como
calcularlo, como poder revisarlo. Entonces, igual Claro. está todo, Pero, pues es pero necesario. entonces se me ocurre algo adicional también y es esto. Eh, lo que nos preguntaba ahorita Juliana, ¿cierto? Si nosotros no sabemos, si nosotros no sabemos bien o no tenemos el tiempo para esperar a que se haga el festival, entonces no podemos evaluar la efectividad de nuestro sistema. ¿Cómo evaluamos? Es decir, si nosotros no podemos esperar a que la gente pida la pizza, ¿cómo lo evaluamos? ¿Es posible? Mejor dicho, los que van a trabajar... ¿Sería como hipotético? No, si el de la pizza es hipotético, sin duda, obvio. Digo, si nosotros vamos a trabajar en la solar, en el contexto de la solar que presentamos ahora, ¿cómo realmente lo evaluamos? Pues necesitaríamos usuarios que les gusta ese tipo de música, esos tipos de eventos y hacer las pruebas con ellos. Y pues no sé, creería que el sistema de recomendación también se puede aplicar en otros contextos, aunque sí se enfoca en uno, debería poderse adaptarse y probar en otros contextos a ver si está funcionando. No sé si es... Pero no, yo creo que eso es muy del contexto, Stephanie, no, o sea, que hay que probarlo, es dentro del contexto apropiado, ¿o no? Pues que funcione en pizzas no quiere decir que funcione en el festival La Solar, tal vez. Entonces, mejor dicho, la pregunta es, listo, tenemos las personas que sabemos que van a ir solas, creamos sus parches con los cuales podrían ir. ¿Cómo evaluamos ese sistema de recomendación? De pronto con focus groups, tal vez, previos a la solar. No tenemos que esperar hasta el festival, sino que juntamos una gente y le decimos, bueno, ustedes piensen que van a ir a este festival, ¿qué escogerían? Los juntamos con estos, pero entonces, ¿cómo hacemos esa evaluación? Ve, profe, yo iba a preguntar eso ya, Sí. la comprobación, pues, como del método, de lo que se plantee, ¿se tiene que corroborar o simplemente dejarlo planteado? No, hay que corroborar, porque es que es el trabajo nuestro. Nuestro trabajo es evaluar si las cosas que nosotros hacemos, si nuestros diseños, si están correctos. Pues sí, sería tomar un user group que tenga los gustos y que lo ponemos en este contexto y que sea pues un environment controlado. Donde sí les decimos que mire, prueban esto, van a ir a este evento, dependiendo de lo que te gusta, de tu música, bla, bla. ¿Sí? Y asegurarte que las personas que estamos cogiendo son personas pues como solitarias, o sea que no sé, ahí sí, no sé. Pues que sean del mismo grupo, ¿no? Como que sean los que van a ir solitarios, como, hey, vas a ir solo, sí, mira, sí. Pero entonces, ¿cómo validamos? Mira, irías con estas personas, ¿qué pensás? ¿Ellos cómo van a saber para...? No, yo creo que sería muy difícil. De pronto, con un grupo de personas que conozcamos y que sepan y que conozcan sus gustos, es decir, con un grupo muy controlado, extremadamente controlado, pero no necesariamente la misma demografía ni sociografía, sino como, hey, probémoslo con... No sé. Creo que es una pregunta muy importante para hacernos, porque sin eso nos quedamos como si no hubiéramos visto investigación en diseño, ¿cierto? Como no comprobamos nada, no sabemos, pues sabemos plantearnos una hipótesis, sabemos hacer un sistema, pero no sabemos evaluar el sistema, entonces es como si no estuviéramos haciendo nada, ¿o qué? Profe, ¿no habría forma de pronto de hacerlo también de alguna forma hipotética? O sea, sí, es para la solar, pero no sé, imaginar que hacemos las pruebas justamente con los 3 salones de las clases que tú das, digamos, entre todos,
Y pues ahí tenemos, o sea, todos tenemos gustos y se haría como de alguna forma una base de datos hipotética, digamos, de uno, quiénes son los, o sea, como suponer un festival.